En la primera charla lo que estudiamos fue algunos resultados conocidos, clásicos para simetrías y un poco de notación de formas diferenciales, que nos va a venir muy bien hoy. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser empezar a hablar por fin de las simetrías generalizadas, esta noción de simetría más moderna, y nos vamos a centrar en algunos aspectos básicos, en particular lo que llamamos simetrías de una forma. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser reformular algunas de las cosas que dije en la charla anterior en términos de formas diferenciales. Eh, so- eh, Algunas redefiniciones. En la charla anterior estuve hablando bastante de la corriente Nether, que es un vector, pero lo voy a pensar como en cuatro dimensiones, una tres forma. Localmente se puede entender de la siguiente manera. Uno construye la forma diferencial J, que bueno, hay unos factores de normalización que no son muy importantes. Luego tienes el vector J mu y luego construye la forma diferencial con el símbolo epsilon. Vale, esto es una transforma diferencial. En general, en D dimensiones tenemos una corriente de Nether que es una D menos 1 forma. La condición de que la corriente Nether está conservada, es decir, que la divergencia de la corriente Nether es cero, se transforma en este lenguaje en que esta forma que acabo de construir es cerrada. Es decir, su D, su derivada exterior, nos da cero. Lo que hacemos para obtener un generador de simetría en la última charla fue integrar, ¿cierto? Fue integrar la corriente en una superficie. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando en cuatro dimensiones, la carga conservada fue la integral de J0, que se puede entender también como la integral de esta tres forma en una tres superficie. En general, si tenemos una integral sobre una tres superficie de este estilo, un elemento de volumen, y luego el tipo de expresión que nos salía al construir la carga conservada, es decir, el flujo de esta corriente conservada a través de la normal, a través de la superficie. A ver, un chat. Ambas se subió. En términos de formas diferenciales, esto lo escribimos de manera bastante más simple, como la integral de j sobre m3. Y en particular esto nos dice que el tipo de generador de simetría que estamos construyendo, esto irá igual a la exponencial de i alfa em, integral sobre m3 y la expresión que he escrito antes, de 3x, el elemento de volumen, j mu n nu. Se nos va a convertir en algo bastante más sencillo. Lo voy a seguir llamando u alfa porque es el mismo objeto, simplemente expresado en otra notación. Ya tenemos i alfa integral de j. Ujú. Vale, vale. Gracias. Estupendo. Y os recuerdo también que, recordatorio, tenemos el teorema de Stokes, que nos dice que la integral es una derivada exterior de una forma
sobre un espacio X se puede construir, se puede calcular integrando la forma sobre el borde o la frontera de X. Vale. Esto va a ser básicamente lo que nos hace falta. Y en este lenguaje es bastante sencillo probar una de las cosas que dije en la última charla, que los operadores que generan la simetría son operadores topológicos. Vamos a intentar entender eso. Consideremos una superficie, le voy a llamar M, es una 3 superficie en este caso, y voy a deformarla ligeramente. Quiero ver qué pasa cuando una deformación pequeña, smooth, de esta superficie, de esta manera. A la superficie deformada, que es igual en todas partes, excepto en una pequeña región donde la he movido, le voy a llamar M'. Cuando tengo M' también es una 3 superficie. Ahora puedo pensar en la región entre M y M', quizá para no hacer la notación muy pesada. Voy a llamar esto M y M'. Es una 3 superficie. Y esto también es una 3 superficie. Y ahora tengo esta región entre las dos, que le voy a llamar B. Es una 4 superficie. Con la propiedad de que la frontera de B, con cierta elección de orientación, es M menos M'. Consideremos este sistema. Y ahora voy a comparar el operador de simetría definido en M y el operador de simetría definido en M'. Es decir, estoy comparando un operador de simetría y un operador de simetría que es una deformación pequeña del anterior. Vale. Y para compararlo, lo que voy a hacer va a ser multiplicar por el inverso. Consideremos U alfa M veces U alfa dagger, o el inverso, estos son todos unitarios, M'. Vale, ¿qué tenemos? La definición de U alfa M está dada aquí arriba, en notación de formas diferenciales. Así que la escribimos. Esto es la exponencial de I alfa integral de M, la integral de J sobre M, veces la exponencial, lo mismo con M', pero como estoy tomando el dagger, el hermético conjugado, el conjugado hermítico, tengo que poner un signo menos aquí. I alfa integral sobre M' de J. Esto puedo escribir como la exponencial de I alfa integral de M sobre M menos M' de J. M menos M' es lo que hemos llamado la frontera de B. O sea que esto es la exponencial de la integral sobre la frontera de B de J. Y ahora puedo usar el teorema de Stokes en el lenguaje de formas diferenciales, que me dice que esto es la exponencial de I alfa integral en B de dj. Pero dj, si no tenemos una inserción de un operador, está conservada. Es decir, como está conservada, no es cero. O sea que esto es cero y esto es 1. Y de aquí concluimos que U alfa en M es igual a U alfa en M'. Es decir, el operador no cambia si lo deformamos de manera ligera. Una cosa muy importante aquí es que hay una suposición y es que no hay operadores cargados en P.
Si no tenemos que modificar este argumento, voy a explicar en un segundo cómo lo modificamos. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, volviendo a la acción operadora, o sea, podemos formular en el lenguaje de Euclidio el punto de partida inicial de toda esta discusión de simetrías generalizadas. En la charla anterior, vimos que el siguiente sistema en el Euclidio, si tenemos un UG, un operador cargado y un UG dagger, esto era igual a actuar con la representación correspondiente al operador y el elemento G del grupo en el operador. Este es el statement en el Euclidio de que el operador está cargado bajo la simetría generada por U. Los U's actúan por conjugación en el operador y la manera en que actúan después de actuar es en alguna representación del grupo. Pero ahora vamos a usar lo que acabamos de encontrar, que si estos operadores están relacionados con alguna corriente conservada, entonces puedo deformarlos de manera continua sin cambiar ningún correlador. ¿Y cómo los voy a deformar? Los voy a deformar de la siguiente manera. Voy a coger los operadores y los voy a deformar así. Solo puedo deformarlos si no encuentro al deformarlos un operador cargado, o sea que no puedo deformarlos a través de U, pero lo que sí que puedo hacer es lo que acabo de hacer en este dibujo. Básicamente he tomado este segmento de UG y lo he acercado a este segmento de UG dagger y este de UG con este de UG dagger. Entonces tenemos aquí UG, UG dagger, UG, UG dagger. Pero lo que tenemos es el operador UG y su inverso en el mismo subespacio de espacio-tiempo. O sea que puedo reemplazar esta configuración por el operador identidad. Escribo unos puntos, pero realmente no hay nada ahí. Es un operador identidad. Ahora un operador que lo puedo pensar como UG, perdón, tengo un operador que lo puedo pensar como UG en este caso una tres esfera, que está alrededor de O, y a la derecha tengo de nuevo el operador identidad. Y aquí la identidad la escribo porque tengo UG, UG. El operador de identidad normalmente no lo escribimos, o sea que esto lo puedo pensar también como que tengo un O y un UG en un triciclo, en este caso una tres esfera, que lo rodea. O sea que lo que hemos encontrado es que esta configuración, donde tienes un operador topológico enrollando un operador cargado, cuando es equivalente, bajo deformaciones, a la acción de la representación de la simetría para el elemento grupo G sobre el operador cargado. Este es el statement euclídeo de que este operador está cargado bajo la simetría. Es decir, cuando tengo uno de estos operadores topológicos y lo enrollo alrededor del punto donde pongo el operador, es lo mismo que actuar en el operador con el elemento grupo correspondiente. Em, Esta relación de aquí es el punto de partida del famoso paper de Gayotto, Kapustin, Seiber and Willett, de 2014.
el Generalized Global Symmetries Paper. Cuando en un momento empecemos a entender higher form symmetries, simetrías de orden más alto, básicamente vamos a coger esta misma idea, que lo que hay que hacer si uno tiene un operador cargado para ver que está cargado es rodearlo por un generador de simetría, pero vamos a reemplazar el punto por objetos de más dimensión. Pueden tener una dimensión, dos dimensiones, etc. Antes de hacer eso, quizá merece la pena pensar un poco en cómo vemos lo que acabo de decir, que si uno rodea un operador cargado con el generador de carga, obtiene la representación. Es más que nada un ejercicio, pero de esta manera nos permite ver un poquito mejor cómo funcionan las identidades de Ward modificadas. ¿Qué implicaría la existencia de operadores cargados en B? Sí, es muy buena pregunta, es lo que voy a explicar ahora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Sí, pues hagamos eso. Vamos a entender qué pasa si hay un operador cargado en B. La identidad de Word es el objeto relevante aquí. Y como estamos trabajando en el lenguaje de differential forms, formas diferenciales, voy a escribir la identidad de Word diferenciales. La voy a escribir en este lenguaje. No cambia mucho. Lo que hay que escribir es la divergencia, perdón, la derivada exterior de J de nuestra corriente. La multiplico por una serie de operadores, o 1 en el punto I1 hasta o n en el punto IN. Y esto lo que nos da es una suma de 1 hasta n de una cuatroforma que voy a escribir en un segundo. La escribo así. Veces los operadores, o 1 y 1, o I menos 1 y I menos 1, la variación de o I, operador I más 1 más 1, operador n y n. Vale. El único objeto aquí nuevo, el único objeto aquí nuevo es em, este objeto aquí, es la representación en términos de formas diferenciales de una delta de Dirac. De esta manera, si tengo una delta de Dirac en Z, este es un punto en R4 o mi 4 manifold, el que sea. Esto lo entendemos como una delta de Dirac normal para cero, para uno. Perdón. Es un producto de Dirac deltas en todas las direcciones. Llama las direcciones x0 hasta x3 y luego tiene índices em, de forma diferencial que lo hacen en una cuatro forma. La mejor manera de pensar en esto, más allá de la definición, es su propiedad básica. Es que si uno hace la integral sobre un 4 manifold de alguna función, f veces una delta en delta 4
en un punto I o Z, voy a llamarlo Z. Esto es f de z si z está en M y cero si no. ¿Vale? Solo que cuando lo integras, solo ve el punto en el que está definido la delta. Vale. Pues esta es la formulación de la, de la identidad de Word en formas diferenciales. Tenemos una inserción de operadores sobre ciertos puntos, I1 y N, y lo que nos da la identidad de Word es que la divergencia no se hace cero cuando está multiplicada dentro de la paz integral por estas inserciones de operadores, sino que tenemos contribuciones localizadas en los puntos donde hemos insertado los operadores. Y la contribución localizada viene dada por la variación del campo correspondiente, la suma para cada elemento. En el caso abeliano, por hacer un ejemplo, caso abeliano. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que la variación de OI, el campo este, voy a hacerlo con un solo campo, un poquito más fácil. Una única inserción. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que la variación del campo, que lo puedo poner en un punto I, donde esté, es Q veces el campo, con una I. Perdón, la I no. Ahí está. Esto es la carga del campo. Vale, entonces repetimos el mismo argumento que hemos hecho antes. Em, Supongo que la integral es sobre alguna variedad que contiene a M4. Esa pregunta es sobre esta relación aquí, ¿no? La definición de la delta de Dirac. Bueno, he dado una definición en términos de coordenadas locales, pero la propiedad básica es básicamente la definición que te dice que haces la integral sobre cualquier variedad, y si tienes el punto donde la Dirac tiene soporte, pescas el valor de f en ese punto, y si M4, y si z está fuera de M4, entonces te da cero. Por poner un ejemplo dos-dimensional, para que pueda hacer un dibujo, si tengo una integral, pongamos que M2 es esta región del plano y tenemos a mi z fuera, en este caso, este es el punto z, en este caso la integral de cualquier función f delta de z sobre M2 es cero, porque la delta de Dirac es cero fuera de la región. La delta de Dirac bueno, es infinito aquí, digamos, y es cero en cualquier otro punto. ¿Contesta esa la pregunta? Vale, muchas gracias. Vale, pues tenemos un campo abeliano y su variación bajo el generador de simetría es la carga, o está generada por la carga, veces el campo. Y hacemos el mismo ejercicio que hicimos antes. Voy a coger un círculo o una región, pero ahora dentro de esta región, bueno, y pongo en el borde de la región mi operador que genera simetría, e a la y alfa integral de j. Y voy a hacer que esto es una tres esfera. Pero ahora dentro de la tres esfera voy a poner un operador cargado, un OP, un operador en un punto, llamo a este punto P, y el operador en ese punto lo voy a llamar OP. Y voy a asumir que este operador tiene carga Q.
Ah, quizás sí. Vale, voy a repetir el ejercicio que hice antes. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que, bueno, quizá por darle un nombre. La tres esfera es la frontera de una región, una cuatro bola, que voy a llamar B4, con la propiedad de que la frontera de B4 es la tres esfera. Y ahora voy a usar básicamente stocks, que es lo que hago. Construyamos E a la I alfa integral de J sobre tres esfera. BC es el operador en P. Ponemos esto dentro de la paz integral. Expandamos esto. En el primer orden tenemos OP y a segundo orden tenemos I veces alfa integral en S3 de JOP. Ahora podemos escribir la integral usando Stokes como una integral sobre B4. O sea, I alfa integral sobre B4 de la deriva exterior de J veces OP. Y perdón, estoy eliminando, estoy ignorando términos de orden más alto que se pueden incluir de manera muy fácil. Se lo dejo como un ejercicio. Y lo que nos da es OP más I alfa. Y aquí usamos la identidad de Word. Reemplazamos la derivada exterior de J veces el operador por una delta function veces la variación del operador. Echamos la integral sobre B4, la delta en P, variación de O en P. Vale, ahora podemos hacer la integral de manera inmediata porque tenemos todos los ingredientes. Esto es OP más I alfa variación de OP. Y esto nos queda OP más I alfa Q OP, usando la expresión para variación que he escrito antes. Y resumando todos los términos, que no he escrito, pero son fáciles, lo podéis hacer como un ejercicio. Estos términos que he escrito como puntos suspensivos, podéis ver que esto es E a la I Q alfa veces OP. Y naturalmente esto es simplemente lo que he llamado antes la representación, en este caso representación de carga Q de alfa para 1. ¿Alguna pregunta? Vale. Esto que acabo de decir es realmente muy general y funciona para cualquier simetría ordinaria. Cualquier simetría de las que entendemos se puede entender como un operador topológico, al menos en la formulación euclídea. Y el punto fundamental de la reformulación de simetrías generalizadas es que podemos invertir esta identificación. La idea fundamental es que vamos de decir que las simetrías, sí, simetrías son operadores topológicos, es decir, que están contenidos en el set de operadores topológicos. En vez de decir esto, lo que decimos ahora es que las simetrías son los operadores topológicos.
Es decir, no solo cualquier simetría es un operador topológico, queremos pensar que cualquier operador topológico es conveniente pensarlo como una simetría. Naturalmente, hay muchos más operadores topológicos, normalmente en cualquier teoría física, que lo que entendemos normalmente por simetría. Y el punto clave es mostrar que esta identificación es útil. Es decir, que muchos de los resultados que conocemos para simetrías generalizan para cualquier operador topológico. Naturalmente hay que generalizar muchas cosas. Para empezar, uno de los puntos básicos eh, es que no todos los operadores son tres dimensionales. En general, no son todos de codimensión uno. Cuando tenemos un operador topológico que no es de codimensión uno, hablamos de una higher form symmetry, una simetría, la voy a llamar higher form symmetry porque no sé muy cómo decirlo en español. Es una simetría más alta, de orden más alto. En general vamos a encontrar, voy a dar un ejemplo en unos minutos, que incluso en teorías muy sencillas hay muchos operadores topológicos que uno puede construir que están asociados con subespacios del espacio-tiempo que no son de codimensión uno, sino que son de codimensión 2, 3, lo que sea. Esto es lo que llamamos en este caso que hay higher form symmetries. Otra cosa que te puede pasar es que normalmente siempre pensamos en las simetrías como que generan un grupo. En la discusión que he dado de momento de las simetrías clásicas, esto es verdad más o menos por construcción. He empezado con un grupo, con un álgebra de Lie, he construido la corriente a partir de las deformaciones infinitesimales y luego la he exponenciado. Por construcción me va a salir de nuevo una cosa isomorfa al grupo de Lie, o mejor dicho, una representación del grupo de Lie. Em, pero en general, si uno empieza a operadores topológicos que uno tiene en la teoría, van a seguir un álgebra que es la que lo siguen, que normalmente no es un grupo. En general, los operadores topológicos no forman un grupo. Por ejemplo, una cosa que puede pasar es que uno tiene un operador topológico tal que su acción en el espacio de Hilbert o su acción en la teoría no tiene un inverso. No hay manera de deshacer la acción de este operador. La manera sencilla en lo que eso puede pasar, más sencilla en lo que eso puede pasar, es que este operador actuando en un espacio, en un elemento del espacio Hilbert, te dé cero. No el vacío, sino cero, el escalar cero veces cualquier vector del espacio Hilbert. Es decir, el cero del espacio Hilbert. Obviamente, esto no va a ser posible deshacerlo. No hay ningún operador que empezando de cero te dé ningún estado distinto de cero en el espacio Hilbert, ningún operador lineal. En este caso decimos que hay simetrías no invertibles. Es decir, hay operadores, llamarlo X, tales que no hay ningún X menos uno, tal que X menos uno sea la identidad. Estos son, es el motivo por el cual no se puede completar el espectro de una teoría a menos que se introduzcan los operadores no invertibles. No entiendo muy bien la pregunta, ¿puedes elaborar? ¿Qué quieres decir que no se puede completar el espectro de una teoría? Por cierto, antes, no tenéis por qué escribir en el chat si queréis decirlo de viva voz, es quizá más rápido.
Ujú, ujú. Tengo un micro más. Vale. Am, vale, vale. Podemos hablar, si quieres, en el intervalo o después de que acabe la charla. Em, Quizá una manera en la que pueden interpretar tu pregunta es si es obligatorio tener en todas las teorías operadores no invertibles. En general no es obligatorio. Hay teorías en que no tienen operadores no invertibles, al menos que no conocemos ninguna operador no invertible en esa teoría. Pero, por ejemplo, en teorías de gravedad eh, hay ciertos principios, llamados el completeness principle. Tu pregunta me recuerda un poquito a eso. Y a veces para verificar que el completeness principle funciona, hay que pensar en operadores no invertibles. Hay un paper muy bonito de, creo que es Tom Rodelius y Shuheng Shao, donde ven esto para ciertas teorías de gravedad. Pero bueno, lo podemos hablar después, en la pausa. Vale. Em, este es el ejemplo más sencillo, los operadores no invertibles, de cosas que se salen del paradigma habitual de tener un grupo de simetrías. En general, lo que uno va a tener es un álgebra de fusión. Cuando uno pone estos operadores topológicos encima de otros operadores topológicos, me va a dar nuevos operadores topológicos y la estructura matemática que define esta operación de fusión no tiene por qué ser un grupo, en general es una categoría. Así que en general, por esta razón, por, la- por el hecho de que las categorías es el formalismo matemático que nos permite definir estas cosas, hablamos de simetrías categóricas. Esto nos codifica el hecho de que la estructura de grupo es normalmente demasiado rígida para representar todas las cosas que pasan en teoría de campos. Vale, voy a empezar por el caso más sencillo, las higher form symmetries, y luego, si tenemos tiempo, iré a las simetrías categóricas. Symmetry. A veces estas también se conocen por razones que van a estar claras en un segundo, como simetrías de P forma. No son un lenguaje del todo preciso, porque la performa que aparece aquí normalmente solo existe de manera natural en casos continuos, pero bueno, es un lenguaje habitual. En este caso, tenemos grupos. La estructura algebraica que define estas simetrías es un grupo. Lo que hemos cambiado es qué operadores cargados tenemos. En vez de tener operadores cargados en un punto, tenemos operadores cargados en dimensión más alta. Una simetría de preforma, los operadores operadores cargados tienen soporte en variedades, subvariedades. De dimensión t. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el caso habitual. Las simetrías ordinarias son simetrías de cero forma. ¿Por qué es esto? Porque los operadores cargados están en puntos y los puntos son de dimensión cero. Como subvariedades tienen dimensión cero. Un ejemplo más interesante, y en cierto sentido es un ejemplo universal. Hay muchas cosas que pasan en este ejemplo
que son interesantes en otros contextos y otros ejemplos se pueden entender como límites de este ejemplo o deformaciones de ejemplo. Así que lo voy a discutir en detalle. Es Maxwell, la teoría de Maxwell sin materia. Es la teoría de un fotón libre. Y para ser concreto es fácil generalizar, pero para ser concreto voy a em, estudiar el caso de Maxwell en cuatro dimensiones. Maxwell quiere decir es una teoría gauge con un grupo gauge U. Vale, en este caso tenemos una acción de Maxwell, tiene el euclidio, tiene esta pinta. Es en la formulación de formas diferenciales, f wedge star f. Se puede añadir un término topológico que es f wedge f. Eso se llama un z-angle, un ángulo teta. Voy a asumir por simplicidad, simplici- simplicidad, tomo teta igual a cero, que quiere decir que ignoro un posible término de la forma integral teta a veces la integral f wedge f. Todo lo que voy a decir se puede generalizar para el caso de teta distinto de cero, es decir, se incluye este término. Es un poquito más complicado en manera algebraica, así que lo voy a ignorar. Quizá puedo dejar eso como un ejercicio. El ejercicio es rehacer lo que voy a decir con teta distinta de cero. No es muy complicado. Vale. Aquí, ¿qué es f? F es una dos forma. Está definida a partir de la field strength. Y aquí F mu, como de costumbre, es la field strength de la conexión. Este mu nu menos d nu. Ah. Escrito en lenguaje de formas diferenciales, puedo escribir que F es d de A. Vale. Aquí hay una simetría, no es una simetría quizá muy obvia, pero es una simetría, que es cojo mi A, la conexión, y lo mando a la conexión más lambda con lambda igual a cero. Uy, ¿qué digo? Con d de lambda igual a cero. ¿Por qué es esto una simetría? Bueno, si cojo eh, este, este nuevo A y tomo sub D, como D de lambda es cero, F no cambia y lo único que aparece en mi acción es F wedge star F. De modo que la acción no cambia y esto es una simetría más o menos en el lenguaje clásico, en el mismo sentido que tenía simetría antes, he hecho una transformación de mis campos que no me cambia la acción. La única diferencia es que el campo que estoy transformando no es un escalar, es un campo que tiene índices. Quizá otra manera más invariante de decir por qué esto es una cosa un poco más exótica, es que la cosa que estoy transformando, A, no es gauge invariante. O sea que no es realmente un operador físico, no es un operador gauge invariant en la paz integral. No puedo poner A en la paz integral, me daría cero si sumo. Lo que tengo que hacer es construir algún operador que es gauge invariant y ver si transforma bajo esta transformación. Eso es lo que voy a hacer ahora. Pensemos un poquito en
¿Cuál es el grupo de transformaciones? En este caso, bueno, veamos si es un grupo primero. Que es un grupo está bastante claro porque si cojo un lambda, puedo actuar con el shift por menos lambda y deshacer lo que he hecho. O sea que esto es claramente un grupo, hay un inverso, hay una identidad que es lambda igual a cero. O sea que esto cumple los axiomas de un grupo. Esta simetría, sea lo que sea, va a ser un grupo. También es un grupo abeliano. Está claro que em, A yendo A yendo a más lambda uno más lambda 2 es lo mismo que A yendo a lambda 2 más lambda 1. O sea que tenemos un grupo abeliano. Vale, tenemos que pensar qué estructura tiene este grupo abeliano. En principio lo que tenemos son estos lambdas pertenecen a las formas cerradas, es decir, los ciclos de dimensión uno en nuestro espacio-tiempo en M4. Estos son los ciclos, que recuerdo quiere decir formas cerradas. Esto no es, esto es correcto en cierto sentido, pero hay que tener un poquito de cuidado porque para ciertas elecciones de lambda, esta transformación de A es una transformación gauge y transformaciones gauge no son transformaciones del espacio Hilbert, no son transformaciones físicas. O sea que queremos cocientar por por estas transformaciones. Lo que nos tenemos que, lo que tenemos que entender es para qué lambdas es esta transformación una transformación gauge. Bien. Una manera de entender esto es pensar en qué pinta tiene una transformación gauge. Para transformación gauge pequeña, se lo voy a explicar qué quiere decir transformación gauge pequeña o grande. Tenemos que lambda va, va- tenemos que A va a más D de alfa, con alfa 1 a 1 forma, una 0 forma. Vale, ¿cuál es la propiedad básica de estas transformaciones gauge? Bueno, si hago la integral de alfa en cualquier manifold cerrado, solo hay uno, S1, esto pertenece a los enteros. O las convenciones físicas normalmente quiere decir 2pi enteros. Bueno, demasiado lejos. Esto es obviamente cierto porque por Stokes la integral en S1 de alfa es igual a la integral en el borde de S1 de alfa y esto es cero simplemente porque S1 no tiene borde. Y cero es obviamente un 2pi veces un entero. La razón por la que lo he escrito así es que hay transformaciones grandes, transformaciones gauge grandes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, en general, la transformación gauge es un poquito más general que lo que he escrito, ¿no? Aquí lo que he escrito es que tenemos A va a más D de alfa, con alfa una cero forma. Cero forma es otra manera de decir una función en mi 4 manifold, una función bien definida. Para cada punto en mi 4 manifold me da un valor real. Pero en general, alfa no tiene por qué ser una función bien definida,
sino lo que tenemos es un mapa que lo voy a llamar G. Sí. Tenemos un mapa G que es una función de mi 4 manifold a U1. Si tengo una teoría gauge 1, que es lo que tengo aquí, quiere decir que las transformaciones gauge son mapas de mi 4 manifold a U1. Y A, cuando hago una transformación de este estilo, cambia como... a ver qué he escrito. Bien. Cambia como A yendo a A más 1 partido de I, y que ando con mucho cuidado, factores de 2pi. Sí, vale. G menos 1 de G. Esto es la transformación de una conexión gauge en general, bajo una transformación gauge general de este estilo. ¿Por qué es esto un poquito más general que lo que teníamos antes? Consideremos el caso de que G restringido a un S1 y el S1 lo voy a parametrizar con un ángulo θ. Esto es una coordenada en el S1. Es de la forma E a la I n veces θ, con n un entero. Esto es una transformación perfectamente respetable. Es un mapa de S1 a U1, pero no es una cero forma, es decir, no es un mapa de S1 a los reales, en el sentido de que si cojo un círculo en S1 de esta manera y escribo la coordenada aquí θ, que es lo que tengo que G menos 1 de G, en este caso, es I veces n de θ. La coordenada θ no está globalmente definida. Identifico z igual a 0 con θ igual a 2pi. Por lo tanto, esta transformación A yendo a A más n de θ no se puede escribir como un A yendo a A más n de alfa con alfa, una función. Es simplemente porque θ, la coordenada que me parametriza la dirección alrededor del círculo, no es una función, no es un mapa de mi espacio a los reales, es un mapa de mi espacio a U1, o a los reales cocientados por 2pi z. Muy bien. Esto no quiere decir que esto esté mal definido, esto es una transformación gauge perfectamente buena, pero tiene la propiedad que si ahora calculo la integral en S1 de 1 partido de I, G menos 1 de G, bueno, esta es la integral, si me echamos las cuentas, de n integral de θ en S1, y esto es 2pi n. Y esto es un elemento más general de 2pi z. Cuando tenemos este tipo de transformaciones gauge, tales que su integral en un subespacio cerrado, subespacio sin frontera, no es cero, decimos que hacemos una transformación grande. Lo importante es que las transformaciones grandes están cuantizadas. En este caso, n tenía que ser un entero, y esta es una propiedad general. La integral de mi transformación grande en un espacio compacto siempre tiene que ser básicamente un entero. En este caso, un entero veces 2pi. De modo que tenemos que mi espacio de parámetros, los alfa, que me dan la simetría, viven en el espacio de formas cerradas, formas cerradas, veces transformaciones gauge,
formaciones gauge. Las formas cerradas es lo que he llamado antes Z1 de mi 4 manifold. Y las transformaciones gauge, bueno, estos son unoformas con periodos enteros o 2pi veces un entero. Vale. Una cosa que es útil darse cuenta, si el periodo, como en este caso, está cuantizado, tiene que ser 2pi veces 3 o 2pi veces 7, lo que sea, bajo deformaciones pequeñas no puede cambiar. Y eso quiere decir, de nuevo por Stokes, que estas formas también están cerradas. Son cerradas. Que son formas cerradas se puede entender de las expresiones que he dado también, de manera más elemental quizá. Si uno toma la derivada exterior de esta cosa, me da cero, d cuadrado es igual a cero. Y de manera similar, para transformaciones gauge pequeñas, si tomo la derivada exterior de esto, me da cero. O sea que el cociente, las transformaciones, el grupo de simetría, está dado por las formas cerradas módulo las formas cerradas con periodos enteros. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Quizás es un buen momento para parar. Lo siguiente que voy a decir es cuáles son las corrientes de Nether para esta simetría. Preparamos 5 minutos y... Vale. Em, pues tenemos una clase de transformaciones de mis As que no me cambian la acción. Y quiero ver si estas son simetrías en el sentido más generalizado. Es decir, puedo construir operadores topológicos que me implementan la simetría, punto uno. Y lo siguiente que vamos a intentar entender, qué operadores cargados tengo bajo estos operadores topológicos. Lo que hemos visto hasta el momento es que estas simetrías son abelianas, son continuas y tienen cierta estructura periódica. Uno puede pensar en la integral de los zetas estos, y mientras la integral no sea entera, no son transformaciones Gauge, pero una vez que lleguemos a una integral entera, nos da una transformación Gauge. O sea que esto tiene una estructura periódica en cierto sentido. Normalmente vamos a llamar esta simetría una simetría 1 por estas razones. Pero vamos a construir la simetría. ¿Y cómo construimos la simetría? El primer paso es la corriente Nether. Es una simetría continua, así que el procedimiento en Nether clásico va a funcionar básicamente. Em, la primera que hacer va a ser integrar por partes, la acción de Maxwell. Tengo algo de este estilo. La acción es invariante, pero cuando integro por partes me sale un término de frontera y esto cambia. En particular tenemos que la simetría como es de Maxwell, en este caso, de esta F.
En general, esto es una manera de identificar la corriente, en general, la variación de la acción bajo una transformación de X es S va a S más integral de alfa pues, de dj. Y esto implica que en nuestro caso tenemos un J que es start de F. Esto es un procedimiento habitual para encontrar la corriente conservada. Si uno hace la prueba del teorema de Nether, encuentra que cuando mi parámetro de variación no es continuo, hay un cambio en la acción, ya no es constante. Uno solo tiene una simetría cuando el parámetro es continuo, perdón, cuando el parámetro es constante. Si el parámetro no es constante, hay un cambio en la acción, pero el cambio en la acción es de esta manera. Es el parámetro de transformación, wedge, la divergencia de la corriente. O sea que de este modo podemos identificar la corriente como estrella de J. O de manera alternativa, usando las fórmulas que di en la última charla, podemos construir la corriente Maxwell, J como A y la variación de la densidad lagrangiana con respecto al momento. En este caso, en notación de formas diferenciales es de A, esto es de F, y mi densidad lagrangiana es F wedge star F, o sea que esto es estrella de F. Vale. En cualquiera de los dos casos vemos que tenemos una corriente conservada que es estrella de F. Que la corriente es conservada quizá no es muy sorprendente. Las ecuaciones de Maxwell, sin materia, en notación de formas diferenciales, son d de F igual a cero y d de estrella de F igual a cero. O sea que realmente el hecho de que nuestra corriente conservada sea estrella de F es algo que se sigue de las ecuaciones de Maxwell clásicas. En la teoría cuántica, como no tenemos materia, no tenemos loops, las ecuaciones clásicas siguen dándonos conservación. En este caso, es importante darse cuenta que estrella de F es una forma, y por tanto podemos construir un operador conservado integrándolo en un dos espacio. Podemos construir unos U alfa, operadores de simetría, definidos de la siguiente manera: exponencial de I alfa integral en M2 de estrella de F. La razón por la que esto es un operador topológico es la misma prueba que di antes. Tenemos que D de estrella de F es cero, así que puedo construir el operador para un dos manifold, lo deformo de manera infinitesimal, y si no hay operadores cargados, y puede escribir los operadores cargados en segundo, pero si no hay operadores cargados, entonces puedo comparar el operador con el operador deformado, y esto se reduce a una integral
en esta región interior de D de estrella de F, pero eso es cero. O sea que este operador realmente es topológico. Lo que tengo que entender es cuáles son los operadores cargados. He construido un operador topológico, así que hay una simetría en este sentido más general, pero no sería muy útil si no actúa en nada. Tener un operador cargado que no actúa en nada es básicamente decir que tienes un operador trivial. Los operadores que están cargados bajo esta simetría van a ser algo que se conoce como Wilson lines, líneas de Wilson. De manera intuitiva, lo que es una línea de Wilson es, en esta teoría que no tiene que no tiene materia dinámica, introduzco una partícula cargada muy pesada y la transporto en espacio-tiempo. Es una partícula puntual, pero la llevo en el espacio-tiempo y esto perturba los campos cargados, los campos de Maxwell, A, y se puede entender como un operador en la teoría. Es algo que si lo pongo dentro de la paz integral, me cambia la paz integral porque esta partícula cargada interactúa con los campos dinámicos en la paz integral, que son los As. So, de manera intuitiva, una línea de Wilson es el operador que me representa la inserción de una partícula cargada muy pesada con wordline gamma. Gamma es una curva en mi espacio-tiempo. Vale, intentemos entender esto. Tenemos una partícula muy pesada y la pongo en alguna trayectoria gamma en espacio-tiempo. Cojo esta partícula y la llevo en el tiempo por una trayectoria dada, que fijo a mano, lo puedo elegir. Y esta partícula tiene carga Q. Y lo que me pregunto es cómo reacciona la teoría a poner esta partícula. Bueno, una manera de entender cómo reacciona la teoría es pensando en las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones clásicas, pero esta teoría es libre, o sea que puedo pensarlas. Las ecuaciones de Maxwell en presencia de materia son, bueno, D de F sigue siendo cero, cargada eléctricamente, debería decir. Son D de F igual a cero. Esto es verdad simplemente porque F es la field strength de un A, si no hay materia cargada magnéticamente, volveré a esto luego. Pero si F es D de A, entonces D cuadrado de A es cero. Y luego tengo la otra ecuación, que D de estrella de F, ahora no es cero, sino que es una corriente eléctrica. Esto es una transforma. Intentemos entender que es una transforma. F es una dos forma, estrella de F en cuatro dimensiones me da otra dos forma, y D de una dos forma es una tres forma. O sea que esta J tiene que ser una tres forma. ¿Qué tres forma es? Bueno, es una tres forma que me representa la inserción de materia cargada en este path, en esta curva gamma en espacio-tiempo. De manera más concreta, lo que es Q, que me dice cuánta carga tengo, y la carga está soportada en gamma.
lo represento, esto de decir que mi materia está soportada en una curva unidimensional, diciendo que eh, la corriente correspondiente es una Dirac delta con soporte en gamma. ¿Qué quiere decir eso? Una manera de entender esto es que esta curva es una curva unidimensional en 4 dimensiones, tiene 3 direcciones transversas. Voy a dibujarlas así, no puedo dibujarlas realmente en el plano, pero imaginemos que estas son las 3 direcciones transversas. Voy a llamar X, Y Z, y esta dimensión la voy a llamar T, la dimensión en la que se mueve la partícula. Y básicamente, em, sigma 3 de gamma localmente es parecido al objeto que escribíamos antes, delta 4 de un punto. Me dice que X tiene que ser la X en ese punto, déjame verlo X0, y tiene que ser la Y en ese punto, y la Z tiene que ser Z en ese punto, y es una transforma. Cuando digo en ese punto, quiero decir que tengo delta functions que me localizan en las direcciones transversas, en X, Y Z, cualquier integral que hago al work volume de la partícula, es decir, a la work line de la partícula, que es gamma. Son delta functions que me restringen las direcciones transversas a este punto. Y tiene sentido, en ese caso, estoy diciendo que tengo una carga localizada, de carga Q, tengo una carga localizada en el cero de estas dimensiones transversas, o en X0, X1, X0, Y0 y Z0. Para los que sepan un poquito más em, de geometría, esta delta de aquí es un representante del Poincare dual de esta curva. Si no sabéis qué quieren decir esas palabras, no pasa nada, no voy a utilizar ese lenguaje en las charlas, pero si sabéis un poquito más, eso es una manera de entender esta curva. Vale, pues tenemos ecuaciones que clásicamente esperamos que sean de esta manera. Df es igual a cero. A veces se llama esta relación se llama la identidad de Bianchi. En cierto sentido, si uno empieza con una conexión A, esta identidad es una tautología. No quiere decir mucha cosa, pero en casos que uno tiene monopolos, hay que pensar con un poquito más de cuidado, pero aquí de momento no estoy imaginando que tengo monopolos. Y si tengo carga eléctrica, lo que modifico es la otra ecuación de Maxwell, D de estrella de F, y esto, la modificación de esta ecuación, eh, tiene soporte, sucede en esta línea gamma. Vale. ¿Alguna pregunta? Vale. ¿Cómo entiendo entonces la inserción de este operador, esta partícula muy cargada? Bueno, quiero modificar la paz integral de tal manera que sus ecuaciones de movimiento clásicas, las ecuaciones que dominan la paz integral, las ecuaciones clásicas, son estas dos. Y eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Cambio la acción, que puedo escribir como A wedge de estrella de F, con factores, 1 partido de 2 cuadrado. Me voy a olvidar los factores porque si no, no importa mucho y me voy a equivocar si los incluyo. Tengo A wedge de estrella de F, es la acción de Maxwell habitual, olvidándome de un factor. Y ahora voy a insertar un acoplo nuevo, que es de la forma menos A wedge Q de 3 de gamma. ¿Vale? Si escribo esta acción de Maxwell, modificada, S Maxwell prima, las ecuaciones de movimiento clásicas, para A me dicen que D de estrella de F es Q de 3 de gamma.
O sea que este tipo de modificación de la acción es precisamente lo que me da de manera clásica la inserción de una partícula muy masiva en gamma de carga Q. Vale. Entonces lo que hacemos es definimos un operador que implementa de esta manera la transformación gauge y poniendo las constantes en su sitio, definimos la línea de Wilson de carga Q como la exponencial de IQ integral en gamma de A. De modo que cuando hacemos la paz integral, eh, de modo que cuando calculamos un correlador para una Wilson line, que estamos haciendo es la paz integral sobre A de la línea de Wilson menos S de Maxwell, pero esto es precisamente solo factores, la integral en A de ES Maxwell prima, la que he escrito antes aquí, que me lleva a la inserción del operador cargado. ¿Vale? Esta es la razón para, para construir este operador. Básicamente nos está diciendo qué está haciendo la teoría cuando insertamos una partícula masiva cargada. Este operador se llama una línea de Wilson. Vale. Este va a ser el operador que está cargado bajo la simetría de uno forma que hemos encontrado antes, bueno, la simetría de la que hemos estado hablando. En cierto sentido ya empezamos a ver la estructura, ¿no? Vemos que estrella de F es una corriente conservada, excepto en el submanifold donde hemos metido la línea de Wilson. Es precisamente la propiedad que define una partícula o un objeto cargado bajo la simetría. Vamos a pensar un poquito en invariancia gauge. ¿Es lo mismo que una holonomía? Sí, sí, es una holonomía. Vamos a pensar en la invariancia gauge. Si uno toma A yendo a A más D de alfa, entonces la línea de Wilson, Q gamma, va a Q, vamos a utilizar algo más detalle. La exponencial de IQ integral en gamma de A más de alfa. Esto es del primer factor, tengo un WQ de gamma. Y luego un segundo factor, que es la exponencial de IQ, el path de alfa. Vale, por Stokes, puedo escribir esto como Q, exponencial de IQ, la frontera de gamma, alfa. Vale. Vemos que en general esto no es invariante gauge. Bueno, quizá debería haber dicho aquí más claro. Esto es una transformación gauge pequeña. Alfa es una función. O sea que esto puedo escribirlo como el operador original y luego la exponencial de
en la frontera de gamma, esto sería IQ alfa en gamma cero menos alfa en gamma 1. Estoy parametrizando la curva donde está en realidad esto, como yendo de 0 a 1. O sea que esto implica que omega Q no es invariante bajo transformaciones gauge pequeñas, ¿no? A menos que la frontera de gamma sea cero. O sea que vamos a requerir, ponemos, gamma sea un ciclo, es decir, que no tenga frontera. Esto no es suficiente. Esto solo me dice que estos gammas no deben tener frontera, pero hemos visto antes un tipo de transformaciones gauge que pueden evaluar algo distinto de cero si tenemos un ciclo sin frontera. Es una transformación de gauge grandes. En este caso tenemos que la integral en gamma, voy a suponer ahora que es cerrado, o del parámetro gauge, que voy a escribir quizá como lo he escrito antes, 1 partido de i, g menos 1 de g, donde ahora g es un mapa que es restringido a S1 parametrizado por θ es e a la i n θ. Esto lo que me da es que tenemos 2pi veces n. Esto es la integral de gamma y por tanto la transformación de la línea Wilson, perdón, viene dada por la integral de este factor, o imitación de este factor, por tanto es e a la i g 2pi n. Y aquí n es un número que yo puedo elegir y que es un número integral. De modo que para tener la línea de Wilson invariante bajo transformaciones de gauge largas, o grandes, perdón, requerimos que g sea un entero. Hay que pasar aquí con un poquito de cuidado. ¿En qué casos a uno le importa que nuestra teoría sea invariante bajo transformaciones grandes y en qué casos no nos importa? En el caso de Maxwell sí nos importa. Quizá una manera de entenderlo es la siguiente. Podemos intentar entender o formular la línea de Wilson en una manera que es manifiestamente invariante bajo transformaciones gauge. De la siguiente manera, cogemos una línea de Wilson definida en gamma y la promovemos si uno puede encontrar si existe una superficie sigma tal que el borde de sigma sea gamma. Definimos en este caso la línea de Wilson extendida a sigma como la exponencial de IQ integral de sigma de f. Por Stokes, esto es lo mismo que la exponencial de IQ integral en gamma de A. O sea que en estos casos en los que uno puede encontrar una superficie cuya frontera sea gamma, podemos definir un operador que
que nos reproduce el efecto de la Wilson Line en términos de cantidades que son manifiestamente gauge invariantes. El problema de esta definición es que a veces nos puede pasar que este operador dependa de la extensión que hayamos elegido. Quizá puede depender de sigma. Supongamos que existe otro sigma, llamar sigma prima, tal que la frontera de sigma prima sea también gamma. Entonces podemos construir los siguientes dos operadores: omega q de gamma extendido a sigma y omega q de gamma extendido a sigma prima. Voy a comparar estos dos operadores, a ver si son realmente el mismo. Si son realmente el mismo, me debería pasar que cuando cojo el inverso de este operador y lo multiplico por otro, me sale la identidad. Vamos a ver en qué casos me sale la identidad. Bueno, eh, lo que esto es, entonces, es exponencial de IQ integral en sigma de f, exponencial de menos IQ integral en sigma prima de f. Es decir, que esto es la exponencial de IQ integral de sigma menos sigma prima f. Ahora, la frontera de sigma menos sigma prima es la frontera de sigma menos la frontera de sigma prima, es decir, es gamma menos gamma, o sea que es cero. O sea que este ciclo donde estoy, esta cadena, donde estoy integrando f, es realmente un ciclo, no tiene boundary, y un resultado general, la integral de f sobre cualquier, ¿cómo le llamo? P, tal que P no tiene frontera, esto es 2pi veces un entero. La field strength para un field strength, la integral de la field strength para un campo U1 está cuantizada y de manera precisa lo que quiere decir es que si lo integramos sobre una 2 superficie que no tiene frontera, lo que nos sale es 2pi veces un entero. O sea que lo que nos da, esto de aquí arriba, es la exponencial de IQ 2pi veces un entero. Ese no es directamente el teorema de Bayer que dice la existencia de un figura principal 1, tal que la entrega. Sí, 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 es eso. Ujú. Es esa última expresión, el winding number. La última expresión, ¿esta de aquí? Sí. Sí, es básicamente el winding number. La idea de entender esta expresión es uno coge P, pongamos que es una esfera, la parte en dos cachos, el hemisferio norte y el hemisferio sur. En cada hemisferio podemos representar A como una forma diferencial, no una conexión, sino una forma diferencial, pero cuando los pegamos, y los pegamos sobre algo que es topológicamente un S1, el ecuador, cuando los pegamos sobre el ecuador tenemos que decir qué función de transición hay. La función de transición en el ecuador es un mapa de S1 al grupo, que es U1, pero U1 es topológicamente S1, y este winding es precisamente el winding, el N que tenemos aquí, el entero que tenemos aquí. Sí. Muy bien. Esta discusión me ha venido bien porque así podemos decir dónde está la transformación grande de la que estaba hablando antes. La transformación grande de la que estaba hablando antes es precisamente la que necesitamos para hacer este pegado de,
de un hemisferio al otro. Vale, ahora tenemos una expresión para la diferencia o el producto de una bolsa online con la otra. Y si esto no depende de la extensión, el producto debería ser la identidad. Pero acabamos de calcular que el producto es un elemento de este grupo. Y esto es igual a uno si solo si, sorry, es igual a uno si solo si Q es un entero. Es el mismo criterio que habíamos encontrado antes, pero entendido de manera un poco distinta. ¿Alguna pregunta? Vale. Muy bien, pues hemos definido un objeto, la línea de Wilson, que si elegimos su Q como un entero, opa, si elegimos Q que sea un entero y gamma que no tenga frontera, es gauge invariant bajo cualquier transformación grande, bajo cualquier transformación, las grandes y las pequeñas. Una cosa que quiero enfatizar, porque me servirá luego, es que realmente tiene sentido hablar de estos operadores Q extendidos a un sigma cuando Q no es un entero. En este caso no son operadores de línea, dependen de la especificación de una superficie. Eh, Esto es realmente un operador de superficie. Superficie con frontera. Vale. O sea, no es que esté mal hablar de un operador de este estilo, pero en vez de pensarlo como un operador de línea, lo tenemos que pensar como un operador de superficie. Y se puede dar la vuelta a esto que acabo de decir. Si uno escribe o intenta escribir una Wilson line con un Q que no es un entero, realmente hay que decir, hay que dar más información, que es la información de la superficie. Decir que tienes una Wilson line no cuantizada no es que sea inconsistente en el sentido de que mate la paciente o algo así, no tiene una anomalía ni nada de eso. Lo que le pasa es que le falta información. Para ser un operador bien definido, le falta información. Según este ejemplo, la condición de existencia de un fibrado está siempre relacionada con las transformaciones gauge grandes o solo funciona en este caso de Maxwell. Em, ¿Qué es existencia de un fibrado? Bueno, la condición es un poquito más general, ¿no? Cuando uno intenta construir bundles, creo que estamos hablando de este argumento que he dado aquí. Sí. En este caso es el argumento para U1, para la teoría abeliana, pero hay un argumento parecido que uno puede hacer para la teoría no abeliana. Por ejemplo, si uno quiere clasificar, si uno quiere construir bundles de SU2, lo que uno puede pensar es que construye ahora una cuatroesfera. La cuatroesfera tiene dos hemisferios que intersecan aquí en lo que es localmente una tres esfera. Y lo que tenemos que dar es un mapa de la tres esfera al grupo gauge, por ejemplo, en este caso SU2. Em, el grupo SU2 es topológicamente una tres esfera, así que tenemos el mismo tipo de estructura. Tenemos mapas de S3, S3 y estos están clasificados por un número entero. La historia más general es que si uno quiere poner bundles en cualquier espacio de d dimensiones, tiene que dar mapas del espacio a una cosa que se llama el espacio clasificador. Em, pero bueno, esto es un poquito avanzado. En esferas se reduce a dar mapas
en el ecuador de la topología del ecuador al grupo. Estupendo. Muy bien. Em, vale. Muy bien, pues ahora tenemos unos objetos que hemos definido, son gauge invariant. Voy a hablar del caso en el que Q es entero y voy a mostrar ahora que las líneas de Wilson con Q entero, o sea, las líneas que son realmente líneas y no superficies de manera secreta, están cargadas bajo la simetría. Y esto no es muy complicado, es básicamente lo que he dicho ya. Em, bajo, bajo A yendo a más lambda, tenemos que la línea de Wilson, es decir, la exponencial de la polinomía de A, va a la línea de Wilson, veces e a la iq integral gamma de lambda. Es decir, que la línea de Wilson está cargada. En principio esta integral no tiene por qué ser cero. Sabemos que lambda es cerrada, pero no es exacta. O sea que esto es un número que es una fase. Normalmente decimos que esto es una simetría U1 porque los operadores pescan fases que son, perdón, esta es una representación del grupo U1. Em, ¿qué más puedo decir? Sí. Esto desde el punto de vista el punto de vista original, en el que estaba pensando en la conexión y hago un shift de la conexión, pero también podemos pensar en términos de operadores topológicos. Y la imagen que tenemos en este sentido, en este caso, es que tenemos una línea Wilson, Q, gamma, y tenemos el operador que me genera la simetría. Lo voy a dibujar así. Y voy a llamar a esto E alfa de una superficie, sigma. Em, esta superficie es dos dimensional y gamma es unidimensional. La definición de este operador es, bueno, como lo he escrito antes, la exponencial de I alfa integral en sigma de estrella de F. Ya quiero ver cómo este operador ve la carga de la Wilson Line. ¿Y cómo ve la carga de la Wilson Line? El argumento es muy parecido al que he hecho antes con Stokes. Voy a construir un tresciclo, lo voy a llamar B, con la propiedad de que el boundary de B3 es sigma. Así que cuando pongo esta configuración en la paz integral, tengo, tengo, tengo mi Wilson Line y mi operador. Ahora escribo este objeto, la integral sobre sigma de estrella de F y usando Stokes como la integral sobre B de estrella de F usando las identidades de Ward.
Esto es omega q delta exponencial de I alfa integral en B da 3 delta de Dirac con una Q y bueno, yo tengo que pensar cuántas veces me interseca B, este ciclo de aquí, con gamma, que es donde tiene soporte esta delta de Dirac. Cada vez que gamma interseque con B, esta integral me da 1. Esto tiene un nombre, se llama linking pairing de gamma con sigma. Pues la definición, esto es la intersección, el número de intersección entre gamma y B, si hemos elegido un B, tal que su boundary es gamma. Vale, o sea, ¿qué hemos visto? Resumiendo, tenemos que si uno pone en la paz integral estos dos operadores, es decir, si uno pone en la paz integral este dibujo de aquí, esto acaba siendo lo mismo que poner la Wilson line y darle una fase que es E a la I alfa veces Q, el linking pairing, es decir, cuántas veces enganchan estas dos cosas entre gamma y sigma. Llamamos a esta simetría, por tanto, una simetría de 1 forma eléctrica U1. Enfatizo que el U1 aquí no es directamente porque la teoría de Maxwell es una teoría U1. Es una simetría U1 porque las representaciones están dadas por una fase y la fase es continua. Vale, ¿alguna pregunta? Vale. Esto es directo para P-formas en dimensión D, ¿cierto? Sí. Lo que he dicho es, se puede generalizar para dimensiones arbitrarias. Eso es. Cuando decimos que tenemos una P-forma, quiere decir que el objeto cargado de dimensión maximal es de dimensión P. De dimensión mínima es de dimensión P. Vale, sugiero que nos paremos aquí y, y si hay preguntas puedo contestar un rato.